No sé si se hayan enterado, pero en estos días se ha estado llevando a cabo un juicio en contra de Héctor El Güero Palma. Ya ven que estuvo a puntito de quedar libre, de hecho salió del penal y cuando salió lo detuvieron de nuevo porque está acusado de homicidio. Bueno, pues el día de ayer, o anteayer, perdón, hubo un careo. De hecho se hizo de manera remota porque el Güero Palma está en el altiplano y el proceso se llevó a cabo en el penal de Puente Grande y se careó con un testigo protegido, que de hecho ya hasta se sabe el nombre y todo, pero él sigue diciendo que es testigo protegido. Y está bien interesante el caso porque, a ver, dicen que este testigo, y de hecho era lo que estuvo utilizando la defensa del Güero Palma, no es mucho de fiar. O sea, que ha mentido en otras ocasiones. Es de estos testigos que tiene la fiscalía y que viven re bien, ahorita van a enterarse. Bueno, el caso es que se puso tenso el asunto y terminó por decirle el testigo al Güero Palma que tuviera huevos, que reconociera que él le había confesado que había mandado matar a esta persona, por cierto, a un funcionario de Puente Grande. Está muy interesante, publicaron una nota a Luis Carlos Sainz en el semanario Z, que son los que le han estado dando seguimiento a esto. La nota es muy amplia, les voy a leer una parte, también grande, pero la nota es mucho más amplia. Dice el artículo, la nota, el de Luis Carlos Sainz: en una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 6 horas, se desarrolló el careo con interrogatorio entre el presunto narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar y el testigo protegido de nombre Marcelo Peña García, clave Julio, ese es el nombre, dentro del proceso que se sigue en contra del sinaloense por el homicidio de un ex jefe de seguridad del penal de Puente Grande. La audiencia, programada vía remota a través de videoconferencia a las 10 horas, dio inicio poco antes de las 12 debido a cuestiones de logística y férreas medidas de seguridad en el edificio de juzgados anexos a la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco, donde compareció el testigo escoltado, mientras Palma se hallaba detrás de la pantalla de un computador desde un locutorio en la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El punto a aclarar en la audiencia convocada en el Juzgado Segundo de lo Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial de Jalisco del Sistema Penal Tradicional Mixto era la imputación que el testigo protegido Julio hizo sobre el apodado Güero Palma el 17 de mayo de 2023, en el sentido de que fue el propio preso, o sea, el Güero Palma, el que le confesó su presunta responsabilidad en el homicidio del subdirector de seguridad del Ceferezo 2, Juan Castillo Alonso, un crimen acontecido la noche del 3 de diciembre del año 2020 en el municipio de Zapopan. Dentro y en el exterior del juzgado se observa una importante cantidad de elementos de seguridad, desde personal de la Fiscalía del Estado, de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Militar y militares. En el estacionamiento de Puente Grande había, además de las patrullas ordinarias, 2 camionetas blindadas en las que realizó el resguardo del testigo trasladado desde la Ciudad de México. A través de la pantalla, vestido con su uniforme color caqui, Jesús Héctor Palma desesperaba por la demora. Se levantaba de su silla, daba algunos pasos y se volvía a sentar. Sin embargo, cuando la audiencia comenzó, el interno mostró tranquilidad. Virtualmente se veía a la cara con su acusador, quien fue interrogado por el defensor del Güero Palma, José Gabriel Martín Rodríguez, ante la presencia del secretario de Acuerdos, que fungió como juez por Ministerio de Ley. Marcelo Peña García, el testigo estrella para mantener en prisión al imputado, en todo momento alardeaba con su familiaridad política con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera el Chapo, al que se refirió como mi cuñado. Y en cada respuesta a las interrogantes del abogado de Palma buscaba fijar declaraciones ministeriales realizadas durante el 2001 en contra de los integrantes del cártel de Sinaloa. Las respuestas del testigo Julio llevaban al defensor Hernández a repreguntar respecto a estos temas, encontrando una oposición a sus interrogantes en el director de seguimiento de procesos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el fiscal Jaime Navarro Hernández, quien argumentaba que eran preguntas inducidas o tendenciosas o que ya estaban contestadas en declaraciones anteriores.
situación que llevó a inconformarse al litigante ante el juez. Una de las primeras preguntas a Peña García fue ¿cómo veía al Chapo? Marcelo respondió: yo lo veía como persona de confianza en el Ceferezo número 2, yo le atendía todos sus asuntos personales, familiares y fungía como su secretario particular. Tenía contacto con amigos y socios de su organización criminal que seguía operando desde la prisión. El fiscal Navarro interrumpió para decirle al testigo que se concentrara en lo que le estaban preguntando, que no contestara más de lo que le preguntaban. Después de presumir que él era el mensajero y secretario particular del Chapo para lo que éste dispusiera a Julio, le preguntó el abogado del Güero Palma cómo ingresaba al Ceferezo y también qué nombre tenía usted como testigo protegido. Pese a que su seudónimo o clave es del dominio público, Marcelo contestó: no le puedo decir. Por su parte, Jaime Navarro le dijo al juez: ¿cómo cree que le vamos a decir el nombre? Después de mucha insistencia, Marcelo terminó por reconocer que su clave es Julio. El punto resultaba importante, porque en muchas declaraciones ministeriales y averiguaciones previas, Julio ha sido considerado un testigo falaz. Enseguida la pregunta que importaba: ¿cómo se enteró del asesinato del comandante Juan Castillo Alonso y por qué acusa al Güero Palma? Peña contestó: mire, yo iba mucho al Ceferezo 2 antes de que empezara la corrupción, luego ya hubo mucha corrupción. El fiscal Navarro repitió al declarante que no diga más de lo que le estaban preguntando. Peña García dijo sobre la presunta autoría del imputado: yo nomás saludaba al Güero de mano cuando yo pasaba a visita familiar con el Chapo, pero coincidíamos en el comedor con la visita familiar porque Palma también tenía visita. Después hubo cercanía y una amistad. Por su acción delictuosa me platicó para planear varias cosas, entre ellas los asesinatos de Juan Pablo de Tavira y Juan Castillo. El abogado José Gabriel Martín Hernández Rodríguez repreguntó: ¿cuándo usted se enteró de ese homicidio y qué hizo? Les informé a los jefes criminales, les di detalles de lo que escuché del Güero Palma y todo lo referente de cómo lo hicieron. ¿A quienes mandaron? Que fueron 2 sicarios de Nuevo Laredo, dijo Marcelo, que se dijo fue el primero enterado de los crímenes, porque según esto, a mí, son palabras del testigo, tenían que reportarme los sicarios de Nuevo Laredo, porque yo era la persona que más iba a visitar al Chapo. El Chapo me decía: a mí me tienes que informar primero. El interés del experimentado volvió al tema de la figura de testigo protegido, cuestionando a Julio desde cuándo tenía tal calidad ante la Fiscalía General de la República, antes PGR, y Peña García refirió que lo fue entre el año 2001 y 2002 sin recordar el mes, porque él fue detenido en julio de 2001 y entonces le dieron esa protección por ley. Agregó que este año pidió protección cuando declaró en una audiencia del Altiplano en Pachuca, que ya ni se acordaba, pero que fue en ese año y que en ese momento, justo ayer, no sabía si seguía siendo testigo protegido o no, pero que ya había pedido serlo de nuevo. Para el caso, este punto es relevante, conocer la condición como testigo protegido de Julio, pues se ha escuchado la versión de que autoridades le pagan más de 100,000 pesos mensuales y lo tienen protegido en un búnker en la Ciudad de México. En 2001, dijo, se me propuso y acepté ser testigo protegido por mi seguridad y mi familia. Reafirmé los vínculos que tenía mi cuñado el Chapo con todos sus negocios ilícitos y tenía miedo, dijo este hombre originario de Compostela, Nayarit. ¿Cuáles eran sus participaciones en esos negocios ilícitos? Fue la siguiente interrogante a Marcelo Peña, pero nuevamente el fiscal Jaime Navarro objetó la pregunta argumentando que ya lo había respondido el testigo en otra declaración. El defensor del Güero Palma replicaba al secretario en funciones de juez: ¿qué caso tenía el interrogatorio si no lo dejaban preguntar? Él es el que está sacando el tema de la asociación delictuosa, dijo el abogado. Él está sacando el tema del testigo protegido. Él está sacando los temas. ¿Cómo que no puedo preguntar? Es curioso. ¿Por qué fue detenido?, le preguntaron. Bueno, andaban buscando al Chapo y como no dieron con él, pues me arrestaron a mí. ¿Cuáles eran sus obligaciones que tenía como testigo protegido?
pues era testificar todo lo que supiera de la organización criminal de mi cuñado el Chapo. ¿Qué hacía esa organización criminal? Jaime Navarro volvió a refutar el cuestionamiento. En las alegatas entre el fiscal y defensor, en todo momento, Peña García quiso meterse en la discusión, por lo que la actuaría judicial le recordó que él tenía la calidad de testigo y tenía que enfocarse en lo que estaba preguntando la defensa sin intervenir en los debates. Ah, bueno, sí, señorita, dijo el pariente político del Chapo Guzmán. Los jaleos del abogado y el funcionario de la fiscalía eran atendidos por el juez, quien decidió reanudar la audiencia tras la abrupta interrupción. Al filo de las 16 horas, pregunta el abogado de Palma al testigo: ¿por qué dice usted que mi cliente Jesús Héctor Palma Salazar es el autor intelectual del homicidio del comandante Castillo Alonso? De pronto, desde el otro lado de la pantalla, dice el güero Palma: yo no te conozco, dirigiéndose a Marcelo, quien responde violentamente: ojalá tuvieras huevos para reconocer, no te hagas, ten un poquito de pantalones, tú lo dijiste en el penal las veces que yo venía. El licenciado José Gabriel Hernández pidió a la autoridad judicial: por favor, ponga orden en el juzgado, está ofendiendo a mi cliente y mi cliente se ha dirigido durante toda la audiencia con muchísima educación y no ha ofendido en ningún momento al señor Marcelo. El ambiente se tensó en el juzgado y el secretario en funciones de juzgador determinaron suspender la audiencia, la cual se va a reanudar de acuerdo con las agendas tanto del tribunal como del penal del Altiplano, lo que podría ocurrir en semanas o meses. Bueno, pues es esta la acusación que le están haciendo a el güero Palma, el asesinato de un funcionario del penal. Y tienen como testigo a un pariente político del Chapo, que sería él, a quien el güero Palma le habría dicho que él mandó matar a este funcionario. Así las cosas. Que porque trataba mal a la gente en el penal. Esa es la justificación que supuestamente tuvo el güero Palma para mandar matar a esta persona. Y por eso está en la cárcel. Seguramente lo van a condenar. El güero Palma se va a morir en la cárcel. Así están las cosas, se pone interesante. Si hay más información de esto, pues ahí se las comparto. Saludos, compas.